Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tiempo de abrir toda la Biblia. Y como abrimos toda la Biblia, hemos abierto en un libro que no sé si tenemos que dar muchas explicaciones, pero parece diferente, sobre todo porque venimos de muchos días de estar leyendo la segunda parte o la parte más grosa del libro de Isaías, y creo que tenemos todavía en nuestra mente, en nuestra memoria, los grandiosos pasajes de Isaías que nos han quedado, que amamos tanto, que repetimos, que tenemos rayado, subrayado. Y como siempre, buscando con qué seguimos, no surgió ninguna palabra o personaje. Empecé a pensar en Eclesiastés, ¿sí? De manera que parece un poco raro ese nombre, y ahora vamos a explicar el significado. Parece un poco raro pasar de lo que significa el más grande o uno de los más grandes profetas a un libro como este. En realidad, por lo menos en nuestras Biblias, está bastante cercano a Isaías, viene después de Proverbios, después viene Cantar de los Cantares y luego ya viene Isaías, está por lo menos en nuestras Biblias evangélicas en este orden, ¿sí? Interesante hacer el comentario, me parece a mí, en muchas de las Biblias católicas, lo que han agrupado de una manera diferente, ¿sí? Están los libros históricos al principio y los profetas, o sea, como si fuera el cuerpo más importante, todo junto al principio, después vienen los poéticos, los sapienciales. Bueno, pero esa era entiendo que ese era el orden de la Biblia hebrea. Pero bueno, después siempre de distintas maneras, nada se ha cambiado, nada se ha sacado, de manera que Eclesiastés nos ha quedado antes de los profetas y sí dentro de los libros llamados de sabiduría, ¿sí? Por eso que está cercano a Proverbios y aunque diferente a Proverbios, que está escrito a manera de sentencias, pero sí, Eclesiastés también forma parte de esos libros que han sido frutos digamos, de reflexión, pero con un matiz, con un tono muy diferente, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito el nombre, pero empezamos a leerlo. Dice, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Con una sola leída, este es Eclesiastés de Salomón. Los proverbios, sí, no hay duda que han sido de Salomón, y los que han tenido otros autores, dice los nombres en los últimos del capítulo de Proverbios, sí tenemos el nombre de otras personas que han aportado sus proverbios. Acá no, acá solamente tenemos en la NBI, que es la traducción que estoy usando, especialmente por ser muy clara, de una redacción sencilla. Acá nos dice que estas son las palabras, hay tres cosas para ver, del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Los comentaristas, los estudiosos, los traductores también, hablan de que esa introducción no es necesariamente que el Eclesiastés haya sido escrito por Salomón. Con, bueno, alguna explicación con este tema de hijo de David. La palabra hijo en hebreo también quiere decir descendiente, de manera que podría, o sea, lo toman los expertos como descendiente de David, rey de Jerusalén. Rey es David. Vamos a ir encontrando, no es un libro largo, tiene 12 capítulos nada más, vamos a ir encontrando alguna cosa que nos hace pensar en la lectura que no es un rey el que está escribiendo.
Y también, ahí sí los estudiosos son los que han mirado desde muchos puntos de vista, es probable que este libro también haya sido escrito después del exilio, quizás en el siglo IV o III, ya mucho más cercano a Jesús. De manera que, bueno, esto simplemente es una explicación general, pero acá dice la palabra, lo más importante es el hecho de que habla del maestro. Algunas de las traducciones católicas directamente usan la palabra hebrea que es Coelet, K-O, ¿eh? No, K, perdón, Q-O, que puede ser traducida así, el maestro, maestro también, pero que dicen que lo más correcto sería el predicador, ¿sí? Ahora, este libro no tiene predicaciones como podemos hablar de cualquiera de los profetas, ¿sí? Es un libro totalmente diferente. Pero vamos a por qué Eclesiastés. Bueno, esta Biblia ha traducido el maestro, ¿no? Tengo una acá que dice discurso de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Usa directamente la palabra hebrea. Pero nuestras Biblias, y especialmente las Biblias más modernas, han usado la traducción que aparece en la Septuaginta, aquella traducción del hebreo al griego, que dice la casi leyenda, 70 sabios la tradujeron en 70 días, por eso quedó como la Septuaginta, y ahí usa el título de este libro, Eclesiastés. Nos damos cuenta rápidamente que de ahí viene la palabra iglesia, pero en aquel tiempo iglesia significaba asamblea, ¿sí? De manera que en la mayoría de las Biblias, este libro, que podría haber sido llamado el predicador también, de alguna manera, le quedó el nombre griego, Eclesiastés. Bueno, como presentación y hay que leerlo, ¿sí? Las personas que buscan promesas maravillosas, presencia de Dios, no figura acá. Sin embargo, el respeto creo que nos lleva a leer este libro que está en la palabra, que el Espíritu Santo inspiró a los hermanos allá en los primeros siglos cuando decidieron el canon de la Biblia, o sea, todo lo que era inspirado de la Biblia, aquí fuera puesto. Por un lado, como una de esas cosas extraordinarias que tiene esta palabra, el hecho de que está dentro de otro género literario. No son todos los libros narrativos, ni son todos proféticos, ni son todos poéticos, ni cartas, ni evangelios, sino que también hay libros como Proverbios, que son libros de sabiduría. Pero este tiene otra vuelta de tuerca, que por ahí leí que interesante, dice, en realidad es como un cuaderno de reflexiones, ¿sí? No de un profeta, sino casi de un filósofo, de un sabio, que mira no en forma primera, es decir, al Señor, como puede ser cualquier libro de los profetas, sino mira al ser humano, con todas sus preguntas, sus experiencias, y nadie se asuste si nunca lo leyó, siempre Dios está presente y siempre llega a Dios, pero no de la manera que nosotros consideramos los otros libros de la Biblia de otros géneros literarios. Tampoco Proverbios mencionan a Dios en todos sus proverbios, en todas sus sentencias, ¿no es cierto? Porque muchas hablan del ser humano. De manera que vamos a empezar a leerlo, vamos a encontrar, es tan diferente, es tan distinto a todo lo que podemos encontrar en la palabra, pero también es muy rico en esto de que es un libro que está de un hombre que está reflexionando, ¿sí? Y bueno, no podemos evitar
de pararnos en la primera de las frases, que es la más común en el libro, que se repite, ¿no? Y eso sí también hace pensar en algo sentencioso, ¿no? En una sentencia, una frase así que se repite. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén. Versículo 2. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Bueno, acá es donde por ahí más de uno dice, no, yo no voy a leer esto. No. Vamos a ver toda la reflexión. Me gusta la idea de tomarlo como un cuaderno, un libro de reflexiones, ¿sí? De un pensamiento que no deja de tener a Dios como la base, pero que se plantea todo lo humano. Bueno, cuando leo esto, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo, hay que cotejar con otras traducciones, porque los que leemos y hemos leído Reina Valera decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pareciera ser distinto, pero vamos a dar la vuelta y después llegué a una conclusión que lo descubrí hoy. Bueno, resulta que encontramos, a ver, en esta traducción que tengo acá, la Biblia del Peregrino, dice, todo es pura ilusión, todo es una ilusión. Y Dios habla hoy, la versión popular, también dice, todo es una vana ilusión. Y a ver si tengo otro, hasta busqué en una Biblia en inglés que dice, todo es un sinsentido. Todo es sin sentido, todo es un sinsentido. Entonces, vanidad, sinsentido, ilusión y absurdo, como dice la NBI, en un primer momento pensé, vanidad de vanidades, no, porque hace pensar en otra cosa con respecto a vanidad. Pero cuando por ahí leí, de Dios habla hoy que dice, todo es una vana ilusión, dije, la palabra vanidad nos lleva a vana, a vano, ¿sí? Lo vano. Y eso que fui a buscar al diccionario es sin sentido. Todo lo que es desprovisto de sentido, ¿sí? No es la idea esa de vanidoso, el que se pavonea en su soberbia. No. Es la idea de algo vano. Así que acá está, me parece que llegamos, ¿no? Sin sentido, vano, pura ilusión y como dice la versión en la que vamos a leer, absurdo. Que por favor nadie se espante y diga, no, un cristiano no. Vamos a ver todas estas reflexiones porque llegan a un final muy, muy interesante y que penetra. Después de decir todo eso en el versículo 2, dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Voy a tratar de imitar con la voz el estilo, esto que está diciendo este caballero. Sale el sol, se pone el sol. Y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte. Sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar a la mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían, hartan, ¿no? Más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos.
primera, esta parece ser una perspectiva humana, muy humana desde el mundo, de todo lo que va y viene y se repite, ¿sí? Perfecto. Bueno, después de esta introducción así que le da un poco el tono de este libro, que no nos tiene que espantar porque tenemos que seguir leyendo, versículo 12, acá tenemos como el comienzo de un discurso. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace en el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios, aparece Dios por primera vez, penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Esta frase se va a repetir mucho, una frase metafórica también, pero muy oportuna, ¿no? Para hablar de lo absurdo de todo esto que va contando. Bien, no se puede, y acá viene algo como si fuera que tenemos varios en estos capítulos que pareciera que son proverbios. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar, dice en el versículo 16, aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Me he llenado de lleno a la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar al viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Bueno, está muy despedido. Este hombre, si los eruditos han llegado a la idea de que este es un escritor, profeta, predicador, maestro, que no era mismo Salomón, ha tomado como si escribiera desde la mente de Salomón, ¿no es cierto? Eh, con un relato así, de alguien que había experimentado abundante sabiduría y conocimiento, ¿no? Pero finalmente llega a la decepción. Yo estoy poniendo para palabras positivas que podemos ir sacando de este relato, pero de las negativas, la primera creo que es decepción. Capítulo 2. Me dije entonces, vamos pues, eh, es como, vamos a ver cómo salimos de ese pozo, ¿no? Haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego, acá viene el relato de todo lo que probó. Quise hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, para que nadie lo llame borracho, ¿no? Y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Acá está tomando la vida de Salomón, ¿no? Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo.
No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. Acá falta alguien que venga y le predique el Evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero bueno, acá hay un razonamiento, hay todo un desarrollo que vale la pena ver cómo va avanzando y a dónde llega. 12. Consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo que ya ha hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. Menos mal que llegó a un buen fin, ¿sí? Pero está muy interesante todo este recorrido, ¿sí? Para muchos que viven parados así en esas búsquedas, nada más que en ese camino. Eh, este predicador, este maestro, está parado desde la sabiduría. Muy bien. Hay más provecho en la luz que en las tinieblas. Y acá tengo el 14 como si fuera un proverbio, ¿sí? Por eso me puse a buscar en las referencias. Dice, el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Proverbios 17:24. A ver, 17:24 dice, la meta del prudente es la sabiduría, el necio divaga contemplando vanos horizontes. Acá aparece la palabra vanos. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Esto parece ser el resumen de todo esto que estamos leyendo justo, ¿no? Acá dice el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Es la misma idea de proverbio. Pero me interesó ver que había una referencia en Salmos 49:10. 49:10 era, sí, 49:10 dice, en un salmo, ¿no? Que uno diría que los salmos no tienen demasiado el estilo del proverbio. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas quedan para otras. ¿Ah? Antes decía también, nadie vive para siempre. Bien. De manera que estos pensamientos también están en los otros libros poéticos o de sabiduría. Bueno, sigue reflexionando acá el maestro. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Ahora ahí estaba lo que decía el Salmo 49:10, que está dentro de acá del 14. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Bueno, yo voy a cambiar de página acá y esto es como deprimente, ¿no? Salvo eso que dijo que al final consideró que la sabiduría hay más provecho en la luz que en las tinieblas, pero lo demás viene con este tema reflexivo, filosófico. Bien, vamos a dar vuelta porque todavía tenemos un pedazo del capítulo 2. Aborrecí entonces, acá está la reacción, después de todo ese pensamiento que va desarrollando la reacción. Aborrecí entonces el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. ¿Quién sabe si éste será sabio o necio?
Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. De manera que no hay esperanza hasta ahora. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Uy, este tema de la herencia, ¿no? Y también esto es absurdo y un mal enorme. Esto le pesa más. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Estaba lejos aquel tiempo del siglo XXI y sin embargo parece la descripción de un ser humano de este tiempo lleno de cargas y de desplegar toda su fuerza al punto que ni se descansa de noche o hay que tomar pastillas. Ellos no tenían pastillas en aquel tiempo. He visto que también esto proviene de Dios. Segunda vez que menciona el Señor. También esto proviene de Dios. ¿Qué? Es decir, es este pensamiento al cual había llegado, porque, acá lo explica, ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? De manera que la presencia del Señor está en este maestro predicador, pero está poniendo su mirada en el pensamiento del humano lejos de Dios, por lo que acá dice. En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. No me digan que no es tan interesante, diría que apasionante. Yo creo que hay personas que sin conocer al Señor, sin creer en Dios, pueden empezar a leer la Biblia acá y sentirse que esto refleja una actitud, una filosofía de vida, ¿no? Pero bueno, que lea, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quienes de su agrado. Pero cierra su pensamiento con el leitmotiv de todo esto. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Por supuesto, no está hablando de la sabiduría que da Dios, sino el hecho de que en la vida de la persona, ¿sí? Hay un planteo que tiene que hacerse la persona, si no, vivir es correr tras el viento. Muy bien, nos queda muy poquito tiempo, pero nos vamos a poner en tono porque acá viene el maravilloso capítulo 3 de Eclesiastés. Y sé que hay personas que leen solamente este, pero acá vamos a volver a leerlo. Pero empecemos a leer un poquito. Hay 14 tiempos marcados, 7 positivos y 7 negativos. Siempre el número 7 fundamental, porque acá empieza a reflexionar sobre el tiempo. Todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y acá empieza a enumerarlo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir.
un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Lo dejamos acá para que cada uno haga su meditación personal leyendo toda esta lista que realmente tiene una gran sabiduría. De manera que la palabra que va cruzando este libro es la búsqueda de la sabiduría. Y acá el maestro, el predicador, hace un repaso de los tiempos del ser humano. Pero vamos a seguir, espero que hayamos iniciado este camino de leer Eclesiastés con entusiasmo, con búsqueda, sobre todo si era uno de esos libros que lo teníamos medio dejado de lado. Muy bien, seguimos descubriendo que la palabra es maravillosa, que siempre, siempre tiene algo para darnos a nosotros. Que el Señor nos bendiga, seguimos mañana.